Buenos días. En este video van a encontrar la segunda parte de la guía correspondiente a biomecánica. La semana pasada vimos fuerza, momento y potencia. Esta semana vamos a ver propiedades mecánicas de los sólidos. Son 7 ejercicios que se desarrollarán completamente a lo largo del video. Vamos a ver algunos conceptos que ustedes ya vieron con la profesora Charo en la clase de teoría, sin embargo les vamos a refrescar para poder realizar con mayor facilidad la guía. Bien, recordemos entonces que un sólido es un objeto rígido que tiende a mantener su forma cuando se le aplican fuerzas externas. Sin embargo, cuando las fuerzas son intensas, ese sólido no es absolutamente rígido, ya que tanto su forma como su tamaño pueden ser modificados. Estas fuerzas pueden ser de tensión, como esta del lado izquierdo, o de compresión, como esta del lado derecho. Y esas fuerzas, como veremos en los ejercicios, van a producir una variación en la longitud que le vayamos a llamar delta L. ¿Sí? Va a ser una variación para alargar o para encoger esa longitud inicial. Bien, veamos acá. Tenemos, pueden ser dos cables de acero, de cualquier material o algún material biológico que tienen fuerza de tensión o fuerza de compresión. Esa variación de la longitud que mencionábamos hace un momento, entonces va a depender de la longitud inicial de ese material y de la longitud final, ¿sí? La longitud final, como pueden ver en el caso de la fuerza de tensión, va a ser mayor que la longitud inicial y en el caso de la fuerza de compresión va a ser menor que la longitud inicial. Entonces, esa variación de la longitud la podemos expresar como la longitud final menos la longitud inicial. La deformación, la cual expresamos con este símbolo que parece una E, entonces es la relación que existe entre la variación de la longitud, que lo expresamos como delta L, y la longitud inicial. Después tenemos otro concepto que es el esfuerzo. El esfuerzo entonces es la variación que tenemos o la razón que hay entre la tensión que se ejerce sobre ese material y el área transversal. Bien, es importante aquí mencionar que la deformación es adimensional, ¿sí? Ya que estamos teniendo unidades de longitud sobre unidades de longitud. Y en el caso del esfuerzo vamos a tener unidades de fuerza sobre unidades de área, es decir, metro cuadrado, centímetro cuadrado, lo que estemos trabajando. Este esfuerzo, si bien tiene las mismas unidades que la presión, en el caso de sólidos utilizamos justamente la palabra esfuerzo, así como en el caso de fluidos utilizamos la palabra presión. Por eso van a ver entonces que vamos a tener las mismas unidades, ya que estamos relacionando justamente una fuerza por unidad de área. Vemos otro concepto, que es el módulo de Young. El módulo de Young, recordemos que depende del material y no del tamaño. Y es la relación entre justamente el esfuerzo y la deformación. ¿Sí? Es importante ver entonces o recordar que las propiedades mecánicas de los materiales se expresan en función de la deformación y del esfuerzo, y no en función de la tensión y la longitud. Así como tenemos entonces la expresión para el módulo de Young, podemos también entonces tener una expresión para la deformación en función del esfuerzo y del módulo de Young y una expresión para el esfuerzo en función de la deformación y el módulo de Young, como lo vemos aquí en amarillo. Viendo esto, si nosotros tomamos de esta ecuación el delta L, es decir, la variación de longitud, y la despejamos, encontramos que el delta L puede expresarse como la deformación por la longitud inicial. Siendo así, y si reemplazamos esta deformación por el esfuerzo sobre el módulo de Young, vamos a tener esta expresión, que delta L es igual al esfuerzo sobre el módulo de Young por la longitud inicial. Y si reemplazamos el esfuerzo, que dijimos que es la variación entre la tensión y el área,
vamos a tener esta última expresión para relacionar, para obtener la variación de la longitud en función del módulo de Young, la tensión, el área y la longitud inicial. Entonces, estas dos expresiones nos sirven para relacionar la variación de longitud. Veamos ahora rápidamente esta figura que ya la profesora Charo se los explicó, en el que simplemente estamos expresando una gráfica que va una fuerza en función del alargamiento, ¿sí? Entonces, en esta primera parte tenemos una región que la llamamos región elástica y que hasta llegar al punto, desde el comienzo hasta el punto donde dice límite elástico, no va a haber deformación en el material una vez que se retire la fuerza que se ha aplicado. Sin embargo, una vez que se pasa el límite elástico, se pasa a la región plástica, donde una vez que se retira la fuerza aplicada, el material ya queda deformado permanentemente. ¿Sí? Cuando pasamos la región plástica, llegamos al punto que llamamos la resistencia a la rotura. Ese punto justamente es el punto previo a que el material se rompa, a que tengamos un punto de ruptura, como mostramos aquí con el círculo azul. Recordemos que para el módulo de Young hay resistencia, hay módulo de Young para resistencia a la tensión, como vemos en esta figura, y para resistencia a la compresión. Estos datos los van a encontrar en las tablas, tanto del Cromer como del Jancoli o en internet, y van a encontrar entonces diferentes propiedades mecánicas de los sólidos, algunos sólidos como acero, cobre, diferentes materiales, así como también para materiales biológicos como el cabello, el fémur, las uñas, etc. Justamente en esta guía lo que vamos a intentar hacer es hacer uso de esas tablas en función de lo que nos va pidiendo cada ejercicio. Entonces empecemos. El ejercicio 1 es relacionado con la variación de la longitud. Nos dice, cuando se estira un alambre de acero de longitud inicial 0,55 metros y diámetro igual a 2,5 por 10 a la menos 3 metros, al aplicarle una tensión de 500 newton, ¿cuánto se estira este alambre? Y nos dice que el módulo de Young del acero es 2,0 por 10 a la 11 newton sobre metro cuadrado. Bien. Este dato lo van a encontrar en la tabla 10.2 de la página 231 del Cromer y aparece como 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, que es exactamente este mismo valor. Bien, ¿qué datos tenemos disponibles? La longitud inicial, que es L0, el diámetro, ¿sí? El diámetro que va a formar esta área de la sección transversal de un cilindro, la tensión, que son 500 newton, y nos preguntan cuál es el delta L, ¿sí? ¿Cuánto se estira ese alambre? ¿Cuál es la variación en la longitud de ese alambre de acero? Bien, nosotros sabemos que por las ecuaciones que vimos, que la variación de longitud la podemos expresar como la longitud final menos la longitud inicial. Sin embargo, la longitud final es un dato que no tenemos. Pero también tenemos otra expresión, que era en la que relacionábamos la variación de la longitud con el módulo de Young, la tensión, el área y la longitud inicial. El área no la tenemos, pero tenemos el diámetro y sabemos que el área es pi por radio al cuadrado, que es exactamente lo mismo que decir pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Como tenemos el dato del diámetro, reemplazamos y obtenemos que el área es igual a 4,9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Con esto en mente y los datos disponibles del ejercicio, ya podemos reemplazar y decir que la variación de la longitud es igual a 1 sobre el módulo de Young, 2 por 10 a la 11 newton metro cuadrado, por la tensión, que es 500 newton, sobre el área, 4,9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que es lo que acabamos de encontrar, por L0, que es 0,55 metros. Cancelamos unidades, newton con newton, metro cuadrado con metro cuadrado y obtenemos como corresponde las unidades de esa variación de longitud en metro. Entonces decimos que la variación es 2,8 por 10 a la menos 4 metros.
Si la quisiéramos en milímetros, que es como que es la respuesta que aparece en la guía, vamos a decir que 1 metro equivale a 1000 milímetros, cancelamos unidades, metro con metro, y llegamos a que la variación de longitud en este ejercicio es igual a 0,28 milímetros. Bien, acá el mínimo número de cifras significativas que tenemos es 2, entonces nuestra respuesta va con 2 cifras significativas. Recuerden que a la izquierda no se cuentan los ceros. Vamos con un segundo ejercicio. Este ejercicio nos dice, el cabello se rompe bajo una tensión de 1,2 newton. ¿Cuál es el área de la sección transversal de un cabello? Bien, nos están preguntando entonces, ¿cuál es esta área? Nosotros sabemos que el esfuerzo lo podemos relacionar como la variación o la razón entre la tensión y el área. Bien, entonces, como el área es lo que me están pidiendo, voy a despejar, el área pasa a multiplicar, el esfuerzo pasa a dividir. Entre los datos tengo que la tensión es 1,20 newton. Y este dato, que es el dato del esfuerzo, lo voy a obtener de la tabla 10.5 de la página 239 del Cromer. Bien, entonces acá, como nos dicen que se rompe por tensión, entonces vamos a tomar en cuenta esta columna y vamos a buscar el material del que estamos hablando, que es el cabello. Y encontramos que ese valor de ese esfuerzo es 19,6 por 10 a la 7 newton metro cuadrado. Fíjense acá, no dice exactamente esfuerzo, dice resistencia a la tracción. Y en este caso dice resistencia a la compresión. Y justamente cuando hablamos de resistencia a la tracción o resistencia a la compresión, estamos hablando del máximo esfuerzo, ya sea de tracción o de compresión, que un cuerpo puede soportar antes de romperse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las resistencias, estamos hablando del esfuerzo máximo de tracción o compresión que un cuerpo puede soportar antes de que haya fractura. Sigamos, entonces, ya sabemos que este valor es de 19,6 por 10 a la 7 newton metro cuadrado. Con esto ya podemos reemplazar y decir que el área es igual a 1,20 newton sobre el valor que encontramos, 19,6 por 10 a la 7 newton metro cuadrado. Cancelamos unidades, newton con newton, y obtenemos un área de 6,12 por 10 a la menos 9 metros cuadrados. Si la queremos en unidades de milímetro, decimos entonces que esta área es igual a 6,12 por 10 a la menos 3 milímetros. Vamos con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos dice, ¿cuál es el diámetro mínimo de un cable de acero que puede emplearse en una grúa diseñada para levantar un peso máximo de 25.000 libra-fuerza? Libra-fuerza es una unidad para expresar una fuerza, justamente. Y aquí nos dice que una libra-fuerza es igual a 4,45 newton. Bien. Entonces, tenemos el cable de acero, ¿sí? Está sufriendo una tensión, que está empleándose en una grúa, está levantando un peso, y tenemos entonces, nos están preguntando cuál es el diámetro mínimo de ese cable. Para poder encontrar ese diámetro, yo lo que necesito encontrar, lo puedo encontrar a partir de la definición de la ecuación de área, ¿sí? Del área de la sección transversal. Entonces veamos qué datos tengo. Tengo la tensión, que es 25.000 libra-fuerza, lo convierto a newton, digo que una libra-fuerza son 4,45 newton, cancelo libra-fuerza con libra-fuerza, y eso me da 1,11 por 10 a la 5 newton. Mi incógnita entonces es cuánto es ese diámetro mínimo. Y para encontrar ese diámetro mínimo, yo sé que el área es igual a pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Lo que hago es que en esta ecuación del esfuerzo voy a reemplazar área por pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Entonces obtengo que esto es igual a la tensión sobre área expresada en función del diámetro. Lo que hago acá, entonces diámetro al cuadrado, este 2 elevado al cuadrado queda la 4,
y este 4 pasa arriba a multiplicar y me queda 4t sobre pi por diámetro al cuadrado. Como yo lo que quiero es despejar el diámetro, este diámetro pasa a multiplicar y este esfuerzo pasa a dividir. Entonces, como está al cuadrado, debo sacar raíz cuadrada en ambos lados y me queda que el diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4t sobre esfuerzo por pi. Pero este valor yo no lo conozco. Entonces, nuevamente acudo a las tablas y busco el A0. Entonces, en la tabla 10.2 de la página 231, encuentro entonces cuál es el límite elástico. Justamente el límite elástico, como decíamos, es el punto en el que el material, una vez se retira la fuerza aplicada, no sufre ninguna deformación, vuelve a su longitud original. Bien, entonces buscamos ese valor en esta tabla y vemos que para el acero es igual a 30. Fíjense que aunque está muy chiquitito, acá se alcanza a ver que es por 10 a la 7 newton sobre metro cuadrado. Bien, ese es el valor entonces del límite elástico para el acero. Bien, entonces sabiendo ya que ese valor es 30 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado, vamos a reemplazar y decimos que el diámetro es igual a 4 por la tensión que en newton encontramos que es 1,11 por 10 a la 5 newton sobre el valor que encontramos, 30 por 10 a la 7 newton sobre metro cuadrado, por pi. Cuando resolvemos, encontramos que es 2,17 por 10 a la menos 2 metros. Si lo queremos en centímetros, que es como está la respuesta de la guía, decimos que un metro es igual a 100 centímetros, cancelamos unidades y encontramos que ese diámetro mínimo que debe tener el cable de acero para levantar ese peso y que no haya deformación justamente es de 2,17 centímetros. ¿Sí? Por eso tomamos el valor del límite elástico. En el ejercicio 4 nos dice, un alambre de 12,500 metros de largo se estira hasta una longitud de 12,508 metros. Tenemos acá el alambre, entonces nos dice, ¿cuál es la deformación del alambre estirado? Luego nos dice, si el alambre es de cobre, ¿cuál es el esfuerzo necesario para producir esta deformación? Y nos dice que el módulo de Young del cobre es 1,2 por 10 a la 11 newton por metro cuadrado. Y ahí la parte C nos dice, si el área de la sección transversal del alambre es 4,0 por 10 a la menos 5 metro cuadrado, ¿cuál es la tensión del alambre estirado? Entonces, los datos de los que disponemos son la longitud inicial, que es el E0, y la longitud final, que nos dice que se estira hasta 12,508 metros. También tenemos el área que nos dan para poder calcular la tensión del alambre estirado y nos dice que esa área es 4,0 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Vamos con la parte A, que nos dice cuál es la deformación del alambre estirado. Nosotros sabemos que la deformación la podemos relacionar como la razón entre la variación de la longitud, que es delta L, sobre la longitud inicial. Y delta L sabemos que es longitud final menos longitud inicial. Reemplazamos acá y decimos que delta L es longitud final menos longitud inicial sobre L0. Reemplazamos 12,508 metros menos longitud inicial, que es 12,500 metros, sobre 12,500 metros. Fíjense que arriba voy a tener unidades en metros y abajo también voy a tener unidades en metros. Por lo tanto, encuentro que esto es 6,4 por 10 a la menos 4. Estos ceros que ponemos a la derecha son para tener consistencia con el número de cifras significativas. Fíjense que estamos trabajando con 5 cifras significativas en esta operación, entonces el resultado lo damos con 5 cifras significativas. Y resaltamos nuevamente que la deformación no tiene unidades. Fíjense que acá se cancelaron los metros con los metros. Ahora, el inciso B nos pide que encontremos el esfuerzo necesario para producir esta deformación. Esta deformación que ya encontramos en el inciso anterior
y que es 6,4 por 10 a la menos 4. Nosotros sabemos que el módulo de Young es la razón entre el esfuerzo y la deformación. Como lo que nos están pidiendo es el esfuerzo, yo sé que el esfuerzo es deformación por módulo de Young. Bien, entonces tengo todos los datos, el esfuerzo, la deformación es la que acabé de encontrar en el inciso A, 6,4 por 10 a la menos 4 por el módulo de Young que me lo da el ejercicio, 1,2 por 10 a la 11 newton metro cuadrado. Llegando a que ese esfuerzo necesario es 7,7 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado. El inciso C nos dice, si el área de la sección transversal del alambre es 4,0 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, ¿cuál es la tensión del alambre estirado? Entonces, yo ya tengo los datos de deformación y de esfuerzo que encontré en el ítem A y en el ítem B. Y me pregunta entonces cuál es esa tensión. Yo sé que el esfuerzo es la razón entre esa tensión y el área de la sección transversal. Entonces, como lo que me preguntan es el área, perdón, la tensión, yo sé entonces despejando que la tensión es igual al esfuerzo por el área. Cuando reemplazo, sé que ese esfuerzo es 7,7 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado por el área, que es 4,0 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Llegando, cancelo metros cuadrados con metros cuadrados y obtengo consistencia en las unidades porque es una fuerza, esa tensión es una fuerza y estoy obteniendo unidades como unidad el newton. Y llego a que esa tensión es igual a 3,1 metros cuadrados. Perdón, eso está mal. Esa tensión entonces es 3,1 newton. Se los acabo de decir y lo había escrito mal. Entonces 3,1 newton. Perfecto. Entonces seguimos. El ejercicio 5 nos dice, vamos a encontrar el módulo de Young. Supongamos que no lo tuviésemos en las tablas, vamos a calcularlo. Nos dice, un alambre de oro de 50 centímetros de longitud y 1 milímetro de diámetro se alarga 0,20 milímetros cuando se somete a una tensión de 25 newton. Nos pregunta cuál es el módulo de Young del oro. Disponemos de qué datos? De la longitud inicial, 50 centímetros, que equivale a 0,5 metros, del diámetro, que es 1 milímetro, equivale a 1 por 10 a la menos 3 metros, de la variación en la longitud, que es 0,20 milímetros, lo cual equivale a 2,0 por 10 a la menos 4 metros, y la tensión, que es 25 newton. Acá fíjense que ya no les hice la conversión de unidades porque las hemos hecho en muchos ejercicios y ustedes ya deben tener claridad de cómo hacerlo. Les pido por favor que lo hagan para que verifiquen qué son estos resultados y que lo están haciendo correctamente para que puedan hacerlo cuando tengan que presentar el parcial. Bien, y nuestra incógnita es cuál es el módulo de Young. Nosotros entonces sabemos que que la variación de la longitud está expresada en función de la tensión, el módulo de Young, el área de la sección transversal y la longitud inicial. Mi incógnita en este caso entonces es el módulo de Young, despejo, este delta L pasa a dividir y me queda L0 por P en el numerador sobre delta L por A en el denominador. Esta A yo no la conozco, pero me están dando el valor del diámetro. Me dicen que es 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces la puedo encontrar. Yo sé que el área es igual a pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Reemplazamos y encontramos que el área es 7,8 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Por favor, tengan mucho cuidado con las unidades. Fíjense que en este caso en particular tenemos centímetros, milímetros, newton. Acá la única unidad que está en el sistema internacional es newton. Y para que yo obtenga correctamente las unidades de la respuesta final, todo esto debe estar en unidades del sistema internacional. Por eso he hecho la conversión a metros en todo esto. Una vez que tengo el área en las unidades correctas, reemplazo. Simplemente digo que L0 es 0,5 metros sobre delta L, que es 2 por 10 a la menos 4 metros, por
T, que es 25 newton, sobre 7,8 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, que es el área de la sección transversal. Llegando, una vez que cancelo unidades de metro con metro, me queda que el módulo de Young es 8,0 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. Acá vamos a corregir. Este 10 tiene que estar aquí pequeñito. En el PowerPoint ya lo van a ver arreglado. Perfecto. Entonces continuamos. ¿Sí? Entonces fíjense que si ustedes van a un libro o van a alguna de las tablas y buscan cuál es el módulo de Young del oro, van a encontrar que es exactamente este valor, 8,0 por 10 a la 10 newton por metro cuadrado. Bien, en el ejercicio 6 vamos a ver algo relacionado con la resistencia a la compresión. Recuerden que la resistencia a la compresión es el máximo esfuerzo de compresión que puede soportar un cuerpo antes de romperse o fracturarse. Este ejercicio precisamente es sobre el fémur y nos dice, la caña del fémur se rompe bajo una compresión de aproximadamente 5 por 10 a la 4 newton en el caso del hombre, 4 por 10 a la 4 newton para la mujer y 10 por 10 a la 4 newton para el caballo. Y nos pregunta, ¿cuál es el área de la sección transversal efectiva del fémur en los hombres, las mujeres y los caballos? Bien, nosotros sabemos que ese esfuerzo máximo lo podemos expresar como la tensión sobre el área de la sección transversal. Entonces, podemos encontrar el área de la sección transversal relacionando la tensión sobre ese esfuerzo. Esa resistencia a la compresión la vamos a encontrar en la tabla 10.5. Entonces, vamos a buscar para el hombre, para la mujer y para el caballo cuáles son esos datos. Vamos a la tabla 10.5 y encontramos en la columna de compresión, resistencia a la compresión, que para el fémur humano, sea de hombre o de mujer, es 16,7 por 10 a la 7 newton metro cuadrado, y en el caso del caballo es 14,2 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado. Bien, con estos datos entonces, para el hombre, la mujer y el caballo, y los datos disponibles que tenemos de tensión, 5 por 10 a la 4 para el hombre, 4 por 10 a la 4 para la mujer y 10 por 10 a la 4 newton para el caballo, nos piden que encontremos el área de la sección transversal para el hombre, para la mujer y para el caballo. Bien, entonces reemplazamos en cada uno de ellos. Para el área de la sección transversal del hombre decimos que es 5 por 10 a la 4 newton sobre 16,7 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado. Cancelamos unidades, obtenemos el área como 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el área de la sección transversal del fémur en los hombres. En el caso de las mujeres, entonces reemplazamos los valores y obtenemos que el área de la sección transversal del fémur es igual a 2,4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y en el caso del caballo, encontramos que ese valor del área de la sección transversal reemplazando la tensión y ese esfuerzo máximo es igual a 7 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces aquí podemos ver que esa resistencia a la compresión en el caso del caballo es mayor en el hombre y la del hombre mayor que el de la mujer, ¿sí? Resiste una compresión mayor, entonces el fémur de los caballos que el de los humanos, antes de romperse. El ejercicio 7 nos dice, un alambre de aluminio con una sección transversal de área 7,20 por 10 a la menos 5 metros cuadrados se estira hasta el límite elástico. Recordemos que el límite elástico, entonces, es el punto hasta en el que el material vuelve a su longitud inicial una vez se retira la fuerza que se le ha aplicado. Vuelve a su longitud inicial, es decir, que no se deforma. Y nos preguntan cuál es la tensión en el alambre. Después nos dicen cuál es la deformación del alambre. Luego nos preguntan qué tensión se necesita para romper el alambre, es decir, cuando ya hemos superado ese límite elástico,
cuando ya hemos pasado también la región plástica. Y luego nos preguntan qué tensión se necesita para romper ese mismo alambre de aluminio, pero con un diámetro doble. Entonces, estos puntos, el C y el D, nos están hablando de las tensiones máximas que puede soportar justo antes de producirse la fractura. Vamos con el ítem A, donde nos pregunta la tensión hasta el límite elástico, ¿sí? La tensión en el alambre. Entonces, este valor de la tensión la podemos encontrar reemplazando ese esfuerzo o ese valor del límite elástico por el área. El área es un dato que tenemos y el valor del límite elástico lo vamos a encontrar en la tabla 10.2. Entonces vamos a esta tabla y buscamos que para el aluminio el valor del límite elástico es 18 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado. Y ya que estamos en esta tabla, vamos a tomar el dato del módulo de Young, porque lo vamos a necesitar en el siguiente ejercicio, que es 70 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. Todo esto, recuerden, para el aluminio. Bien, con esto en mente, entonces ya tenemos el área y tenemos el valor del límite elástico. Reemplazamos y encontramos que esa tensión es igual a 18 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado por 7,20 por 10 a la menos 5 metro cuadrado. Cancelamos metro cuadrado con metro cuadrado, llegando a un valor de 12.960 newton. Sin embargo, nosotros tenemos dos cifras significativas en esta multiplicación, por lo tanto, nuestro valor final debe tener solamente dos cifras significativas. Por lo tanto, este valor es 1,3 por 10 a la menos 4 newton. Esa es la tensión hasta el límite elástico. El ítem B nos pregunta cuál es la deformación del alambre. Entonces, recuerden que la deformación del alambre está relacionando el esfuerzo con el módulo de Young, ¿sí? Ese valor del límite elástico con el módulo de Young. Y el módulo de Young, ya habíamos dicho, que lo sacamos de la tabla, que es 70 por 10 al 9 newton por metro cuadrado. Entonces, reemplazamos y encontramos que la deformación es igual a 18 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado sobre 70 por 10 a la 8 newton por metro cuadrado. Cancelamos las unidades y encontramos que es igual a 0,0257. Respetando que debemos tener dos cifras significativas, esto es lo mismo que decir 2,6 por 10 a la menos 2. Y nuevamente recordemos la deformación no tiene unidades. En el ítem C ya superamos el límite elástico, ya superamos, ya pasamos a la región plástica y estamos en el punto máximo previo a la ruptura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa tensión máxima que se necesita para romper el alambre? Bien, entonces, esa tensión que me están pidiendo, yo la puedo encontrar relacionando cuál es ese esfuerzo, esa resistencia a la ruptura, multiplicado por el área. El área la tengo, que es 7,20 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, y la resistencia a la tracción la encuentro entonces en la tabla 10.2. Bien, y acá encuentro que esa resistencia a la tracción, es decir, ese esfuerzo máximo, como ya hemos dicho, antes de que se rompa, es 20 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado. Tomamos ese valor entonces, 20 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado, y reemplazamos. Y decimos entonces que la tensión máxima es 20 por 10 a la 7 newton por metro cuadrado por 7,2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, que es el área de la sección transversal. Cancelamos metros cuadrados con metros cuadrados y encontramos que la tensión máxima es de 14.400 newton. Como necesitamos tener dos cifras significativas, esto es lo mismo que decir 1,4 por 10 a la 4 newton. Recuerden,
1, 2, 3, 4 lugares, por eso es 1,4 por 10 a la 4 newton. Y vamos con el último ítem. Nos dice un alambre de aluminio con una sección transversal del área 7,2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Eso nos decía en el ítem A, B y C. Pero ahora nos dice que el diámetro va a ser el doble. ¿Qué significa que el diámetro sea el doble? Significa que el área que teníamos antes va a cambiar porque hemos duplicado el diámetro, ¿sí? Entonces, como hemos duplicado ese diámetro, vamos a tener un área diferente. Para poder encontrar esa área diferente, primero vamos a encontrar cuál era ese diámetro original, el diámetro correspondiente a esta área, para después poderlo duplicar y encontrar la nueva área. Entonces, acá encontramos que sabemos que el área de la sección transversal es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 2, diámetro sobre 2 al cuadrado. Es lo mismo que decir pi por diámetro al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Despejamos y encontramos que el diámetro es la raíz cuadrada de 4 por el área sobre pi, ¿sí? Recuerden que está la raíz porque tengo el diámetro al cuadrado, entonces saco raíz cuadrada a ambos lados. Con eso reemplazamos y tengo que es 4 por raíz cuadrada de 4 por el área, 7,2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre pi. Y con eso encuentro que el diámetro original es de 9,6 por 10 a la menos 3 metros. Ese es el diámetro que yo tenía en el alambre en los ítems A, B y C y para el cual tenía un área de 7,2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y ahora el ejercicio me dice que voy a duplicar ese diámetro y ver qué pasa con la tensión máxima. Entonces, mi nueva área, que la voy a llamar área 2, va a ser pi por, ya no va a ser por diámetro sobre 2 al cuadrado, va a ser por 2 veces el diámetro. Aquí es sobre 2, perdón. Aquí les voy a arreglar para que no tengan confusión. Aquí va un 2. Y una vez que lo elevo al cuadrado, me queda 2 al cuadrado 4 por diámetro al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4. Bien, cancelamos el 4 con el 4 y nos queda que es pi por diámetro al cuadrado. Y esto entonces, una vez que reemplazamos, es pi por el diámetro que teníamos, 9,6 por 10 a la menos 3 metros, todo al cuadrado. Bien, con eso llegamos a que la nueva área es igual a 2,9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, con esta nueva área que tenemos, que si se dan cuenta es mayor que el área que teníamos antes, vamos a encontrar entonces cuál es la tensión máxima antes de producirse la fractura. Bien, entonces, ahora nuestros datos son, tenemos el mismo esfuerzo máximo y tenemos un área 2 de 2,9 por 10 a la menos 4. Vamos a encontrar entonces cuánto vale esa tensión máxima. Ahora reemplazamos por nuestra nueva área y este mismo esfuerzo máximo y encontramos que esa tensión máxima es 58.800 newton, que respetando las unidades, las cifras significativas, es igual a 5,9 por 10 a la 4 newton. Bien, recuerden entonces que todos estos datos se relacionan. Si yo tengo mayor o menor diámetro, va a cambiar la tensión que voy a tener, la tensión máxima que voy a soportar antes de que mi material se rompa. Bueno, con eso hemos llegado al final de la parte 2 de la guía número 3 correspondiente a sólidos. Al final del PowerPoint van a encontrar todas las tablas que hemos utilizado y está especificado para qué ejercicio está cada uno de ellos. Para el ejercicio 2, para el ejercicio 3, para el ejercicio 6, para el ejercicio 7A y 7B y cuál fue también la tabla que utilizamos para el ejercicio 7C.